Quería hablar un poco de estos 4 temas. ¿Por qué alfalfa? Me parece que es importante. Hablar un poco de la historia que hay sobre el manejo del pastoreo en Argentina. ¿Por qué en Argentina? Porque somos casi, como hacemos muchas cosas raras los argentinos, con alfalfa también, casi todo el mundo la corta y hace reserva, nosotros la pastoreamos. Somos muy particulares. Y después hablar del manejo de pasturas en la época de donde los días se alargan hasta que llega las lluvias de febrero que le arruinan la vacación a todos los que viven en Mar del Plata, y después el manejo de la pastura ya de febrero hacia el invierno. ¿Por qué alfalfa? En suelos... alfalfa se hace en suelos buenos, ya Alejandro les va a hablar del tema, pero ¿por qué? Nos parece que es súper importante meter una pastura perenne que dura 3, 4 años en estos ambientes donde se suele hacer, en este caso es algo muy extractivo como el silaje de maíz, y yo creo que tiene un rol ambiental, no es que yo creo, sino que está demostrado, porque repone el nitrógeno y el carbono en los suelos, ayuda a mantener la fertilidad química y física de los suelos, la estabilidad de los agregados, etcétera, etcétera. Mejora la capacidad de infiltración de los suelos. Tenemos muchos problemas a veces de sequía porque el agua no entra en nuestros suelos. Y acá lo que tienen es un experimento que se hizo en Villegas, siempre en Balcarce. Se ve chiquito, las barras más altas, ¿cierto? La infiltración en milímetros por hora, en un suelo donde se hacía maíz y avena todo el tiempo, y luego en 3 en rotaciones con pasturas. Acá está alfalfa, acá hay una festuca fertilizada o la festuca no fertilizada, y en Villegas lo mismo. La línea negra que va por acá arriba es una pastura de alfalfa y las otras son rotaciones de anuales, ¿sí? Ayuda a que el agua entre en el suelo, a poder almacenar agua que después puede ser utilizada, evita el escurrimiento. Al evitar el escurrimiento evitamos la erosión, y al evitar la erosión no solamente cuando hablamos de carbono en el suelo estamos hablando del manejo del pasto, sino que gran parte del carbono que perdemos en el suelo se debe al escurrimiento. Así que este es un tema no menor. Perdóname, maíz avena, de silo de maíz. Mirá, maíz avena era así, para silo. Así. Bueno, o sea, deja 0 rastrón. 0 rastrón, sí. Muy poco. Y después pastoreado. Y después era con cortes, se hacía un ensayo grande donde la avena, después pastoreado. La avena simulábamos pastoreo con corte y reponíamos un poco de lo que sería orina y heces con algún fertilizante. Bueno, gracias. De nada. Gracias por la pregunta. Pensé que ni se veía. Está chiquito. Y ahí hasta ahora hablamos de ambiente y le voy a empezar a hablar de productividad. Bueno, ya esto que todo se sabe, ¿no? Produce mucho forraje de calidad sin la necesidad de agregar nitrógeno en suelos provistos de fósforo, drenados y profundos, y lo produce en una época del año donde el resto, al menos en la región, el resto de la base forrajera no aporta, ¿sí? Lo produce en verano. Alfalfa produce mucho pasto, esta es una curva de alfalfa, esta es una curva de una festuca, y acá medio hay otra festuca dando vueltas, pero el punto acá es que produce pasto ¿cuándo? De noviembre a marzo, abril, ¿sí? De octubre, noviembre a marzo, abril. Esta es una foto de un verano muy seco. Acá hay una pastura creo que de cebadilla y pastobillo, donde no producía nada, y acá hay una de alfalfa. ¿Por qué produce más en verano alfalfa que estas otras 3? Que las gramíneas. La raíz, la profundidad de la raíz. Ese es uno. Es un tipo de verano. Es una especie de verano. Muy bien. Y falta uno por la camioneta. Falta una. Se sortea la camioneta. ¿Por qué más? Generalmente. Luz. La temperatura, la dijiste, ¿no? Un cultivo de verano. Luz. Fija nitrógeno del aire. Casi todas las pasturas de gramínea no están fijando nitrógeno. ¿Cómo les ponemos? Estas son las 3 razones por las que produce más en verano. Para tenerlo en cuenta. Si las gramíneas, si las fertilizáramos, podrían aprovechar el nitrógeno también en verano. No vamos a entrar en ese tema porque estamos hablando de alfalfa. Una cosa que me parece también interesante remarcar de por qué
Si ya están convencidos de hacer alfalfa, bueno, no hace falta, pero si hay alguien que está... Este es un ensayo, son dos experimentos, uno se hizo en Laredo y otro en Balcarce, que muestra la producción anual de una pastura de festuca con muy poco agregado de nitrógeno, de una mezcla de alfalfa y de festuca y de, yo me voy a ir acercando, yo no veo, y de una de alfalfa. Fíjense que en el primer año todas producen más o menos lo mismo y ya a partir del segundo año, tanto la mezcla que tiene alfalfa como la alfalfa pura producen más que la pastura pura de gramínea. Y no solamente que produce más, sino que es bastante estable la producción. Bueno, acá se cayó en el cuarto año la alfalfa, pero el mensaje general es que produce más y es bastante estable a pesar de la variabilidad que hay en lluvias. ¿Se ve eso? Este año cayeron 600.000, 585 milímetros y produjo lo mismo que el año anterior de 800. Y acá en Balcarce pasó algo muy parecido. Hicimos 3 años de experimento y de nuevo, no solamente tiene mayor productividad anual, sino que tiene mayor estabilidad. Y eso está bueno porque nos permite tener más confianza cuando hacemos el presupuesto forrajero, ¿no? Porque vamos a contar con un cierto número. Reitero, esta es una pastura de festuca que no recibía nitrógeno, recibía un poquito de nitrógeno, pero no como 100 kilos al año. No, Inta Laredo, ¿dónde queda? Inta Laredo, perdón, queda en Coronel Suárez. A esta altura, pero en el oeste. Bueno, ese es un poco lo que quería decir de por qué me parece que es relevante hacer alfalfa o incluir pasturas base alfalfa en las rotaciones. Hay un tema ambiental, un tema de que produce pasto en un momento donde el grueso de la cadena forrajera no lo está haciendo, tanto los pastizales como las pasturas de gramíneas, base gramíneas, y ofrece estabilidad en la oferta de forraje. Ahora vamos a charlar un poco de manejo del pastoreo y está bueno repasar un poco qué veníamos proponiendo en Argentina desde la academia, desde el INTA, para manejar el pastoreo. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a hablar de manejo del pastoreo? Porque bueno, en Argentina no está muy clara la cantidad de hectáreas, el INDEC dice 1.500.000, pero me parece que no está recibiendo toda la verdad el INDEC. Las estimaciones de campo dicen que hay unas 3 millones de alfalfa, no sé si acá las empresas capaz que tienen números más certeros al respecto. Y Argentina es uno de los pocos países que la usa en pastoreo directo, y este es un mapa que lo que muestra es, según color, las provincias que tienen más pasturas de alfalfa, que bueno, son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Córdoba y Santa Fe tienen más predominio de alfalfas puras, y la provincia de Buenos Aires tiene más predominio de alfalfas mezcladas con gramíneas. Y mayormente se usa en pastoreo directo, aunque hay un gran avance últimamente de alfalfas con sistema de corte para producir megafardos y demás. Seguramente todos habrán escuchado lo que es el 10% de floración y lo veníamos usando como parámetro, pauta para recomendar el manejo, y lo que decíamos era tendrías que entrar a pastorear una parcela cuando la planta de alfalfa tiene el 10% de floración, que si uno se agachara a cortar a plantas, de 10 plantas, una tendría que tener una flor al menos, ¿no? Pero era una estimación visual, porque de esta manera, si lográramos hacer eso, vamos a optimizar lo que es estos tres procesos que tiran en sentido contrario: la producción, la calidad y la persistencia. Es decir, si nosotros pastoreamos cuando las alfalfas llegan al 10% de floración, vamos a tener alfalfas productivas, vamos a cosechar calidad y no se nos van a perder las plantas de manera tan rápida, el stand de plantas no se va a reducir. Y acá está la figurita de los manuales que todos leímos, que nos muestra un rebrote de alfalfa y nos muestra que cuando llega al 10% de floración está en este momento de acumulación de biomasa,
que cuando pasa el 10% sigue acumulando biomasa, pero lo empieza a hacer a tasas estables menores. También cuando llegó al 10% de floración, si la planta de alfalfa, también algo que decíamos en los manuales, o que está escrito en los manuales, es alfalfa debe ser pastoreada de manera, o cortada, de manera intensiva y permitir los rebrotes de corona y un montón de cosas. Entonces eso es lo que hace cuando a una planta uno, cualquiera, ¿no? Un eucaliptus, saca todas las hojas, esa planta lo que hace empieza, no le entra carbono a la planta, es como si nosotros no comiéramos, un ayuno, pero seguimos respirando nosotros por más que no estamos comiendo, la planta hace lo mismo, y como el 90% de la masa de una planta es 45% carbono, 45% oxígeno, se achica la raíz por la respiración. Cuando respiramos sacamos dióxido de carbono. La planta también se achica la raíz porque empieza a desarmar proteínas, como nosotros desarmamos las grasas y no comemos, empieza a desarmar proteínas, carbohidratos complejos y demás para restablecer, para hacer área foliar. Y entonces esas reservas o esa biomasa de las raíces se recupera cuando estamos observando las primeras flores. Entonces, de ahí viene lo de maximizamos la producción, porque si nosotros cortáramos la planta acá, hacemos otro rebrote como este, siempre cuando ya recuperamos las reservas, y en ese punto todavía la calidad que va cayendo todavía no se cayó demasiado y el consumo que hacen los animales no es bueno. Toda esta es la explicación teórica y que funciona para maximizar producción, digestibilidad, consumo y recuperar las reservas. Pero funciona acá. Esa recomendación de manejo se desarrolló en América del Norte y los americanos la alfalfa no la usan para pastorear, la usan para esto. Entonces toda la academia americana realizó un montón de trabajos, papers, un paper a un journal de fisiología, otro de botánica, otro de... ¿Para qué? Para encontrar una regla práctica, ¿sí? Todo esto sale de esos trabajos de investigación. ¿Para qué? Para encontrar una regla práctica, para decirle a esta gente, che, si vos la cortás, salen del invierno, se va la nieve, empieza a caer. Si vos la cortás cuando tiene las primeras flores, ¿sí? Vas a hacer 3-4 cortes en la estación de crecimiento, vas a cosechar un montón de forraje, la calidad de esos fardos, lo que hagan, va a ser buena, y la alfalfa te va a durar 3, 4, 5 años. ¿Sí? Está pensada y nosotros la tomamos. Y bueno, es adecuado para sistemas que cortan toda o gran parte de la superficie de alfalfa en poco tiempo. Y ahí optimizan esto. Cuando nosotros tomamos esta regla, se dieron 3 cosas en Argentina, me parece que nos es difícil de confundir. En Argentina había, acá hay alguien por ahí que sepa más que yo de esto, pero había variedades, la cordobesa, no me acuerdo, 3 o 4 variedades, y se hacía mucho pastoreo continuo. Y hay un momento en donde se conjugan 3 cosas. Entra una alfalfa, una variedad llamada la CUF 101. Esa alfalfa entra atada a esta recomendación. Muchos técnicos argentinos se formaron en América del Norte. Y entra el pastoreo rotativo. Y se produce un gran crecimiento de la superficie de alfalfa y de la persistencia de la alfalfa. Pero no está muy claro si eso cuánto de eso se explica por el 10%, cuánto de eso se explica por la nueva variedad y cuánto se explica por pasar de continuo a rotativo. ¿Sí? Y bueno, y ahí anduvimos mucho tiempo, todos, esa, ¿no? La pregunta que se empezaron a hacer determinadas personas... Discúlpame, ¿cuánto baja de calidad consumirlo en planta o en fardo? La respuesta del manual es que no debería bajar nada porque es la misma planta. Sí. Es una pregunta corta, pero una respuesta larguísima podría tener. Primero, si yo lo consumo con el animal va a seleccionar. Si yo lo consumo, le doy un fardo, es más difícil que seleccione hoja de tallo. Entonces, a lo mejor la calidad sería la misma,
Suponete que yo hago el fardo, cuando lo corto, soy tan delicado que ninguna hojita se cae, cuando lo doy vuelta para que se seque tampoco, no pasa absolutamente nada, no llueve, y tengo la misma planta. Suponete que lo hago en mi casa, en la quinta, o los chinos que lo hacen y lo cortan y lo dan, ¿no? La calidad debería ser la misma. Si yo agarro, saco una muestra del fardo donde no le pasó nada, no se le cayeron las hojas ni nada, saco una muestra de la planta, la pongo en la multiprocesadora, se la mando al laboratorio de nutrición, me va a dar la misma calidad. Cuando entran los animales, acá me van a elegir las hojas, los tallos duros no los van a comer, y acá capaz que o los comen o los rechazan. Si los comen, comen menos calidad. Estos comieron más calidad. Entonces la respuesta animal puede ser distinta. ¿Sí? ¿Sí? A lo mejor acá comen más por día porque van eligiendo, y acá me dejan tallos duros, entonces comen menos por día. ¿Sí? Pero la calidad idealmente debería ser la misma. ¿Qué dice la realidad? Nunca es la misma, porque yo la corto. Mientras más tiempo esté expuesta a... Cuando la corto, hojas se van a caer. No tanta porque está toda la planta húmeda, pero después la tengo que dar vuelta para que se seque. Ahí pierdo hojas y perdí calidad. Una hoja de alfalfa tiene 90% de digestibilidad, 92% de digestibilidad, y el tallo, acá una hoja tiene 90% de digestibilidad de estas hojitas, y acá también, no cambia nunca. ¿Sí? Si hacemos ensalada de alfalfa, podemos buscar hojitas de acá u hojitas de acá, y la ensalada va a estar igual de tierna. El tallo acá es casi de igual calidad que la hoja, y acá no. Entonces, si yo corto y se me caen las hojas, ¿qué me queda? Por eso se pierde calidad del proceso de nidificación. Entonces, como les decía, más o menos se entendió ahora algo así. Déjame hacer memoria. En los 2000, cerca del 2010, una investigadora de acá de INTA Balcarce, Mónica Newsday, y un investigador de Nueva Zelanda empezaron a debatir un poco sobre este tema. La historia es muy interesante porque el neozelandés es una persona que estuvo en Reino Unido haciendo un doctorado en cambio climático, y cuando vuelve a Nueva Zelanda dice, bueno, yo trabajé en cambio climático, entonces se empezó a preguntar qué especie tendría que sembrar acá para los que producen ovejas acá en Nueva Zelanda. Él estaba en Isla Sur, un lugar que llueve 500 milímetros, y ¿qué hace la típica? Siembra varias parcelitas y siembra el raigras y el trébol blanco, y él lo que ve es que la alfalfa es la que más producía, ¿sí? Raigras, trébol blanco, 5.000 kilos, igual que como veíamos la barrita de las mezclas, y alfalfa durante 7-8 años le ganaba. Entonces hace una encuesta muy grande en la región y dice, che, ¿por qué no hacen alfalfa así la que más produce? ¿Y qué le dicen los productores? Le dicen dos cosas. Se nos pierden porque hay una plaga. Entonces el tipo se va corriendo al departamento que trabaja con plagas y le dice, che, tenemos que buscar un enemigo biológico o una variedad resistente, algo que no se nos muera la planta, porque es una planta que produce el doble que raigras y trébol blanco. Y la otra razón es, no llegamos con los corderos gordos al mercado que está entre Navidad y Reyes. Entonces, podríamos tener muchos corderos, porque producen mucho, eso lo reconocían, pero como no llegamos con el cordero gordo, le tenemos que dar maíz. Y el maíz en Nueva Zelanda es prohibitivo. Entonces preferían tener menos cargas animal y hacer raigras y trébol blanco, y llegaban con el cordero gordo. Y dice, pero ¿cómo que no llegan con el cordero gordo? Si es la reina de la forrajera, tiene una calidad de la Gran 7, y era porque usaban esta regla de manejo, que estaba pensada para un sistema que hace heno, en un sistema de pastoreo directo. Yo en un sistema de pastoreo directo voy a saber, supónganse que en vez de hacer heno tengo que pastorearme toda esta superficie y empiezo con el 10% de floración, la última parcela la agarro como un eucalipto. Bueno, ese es el tema. Funciona esto muy bien, pero si yo me dedico a esto, si yo me dedico a pastorear y tengo mucha pastura de alfalfa, no funciona. Y esto es lo que pasa en la República Argentina, ¿no? Lo que se ve es esto, un tablón, lo van a ver,
ahora se van hasta, no sé, Rafaela. Hay grandes superficies de alfalfa que están esperando a los animales. Esto pasa de mediados a fines de septiembre acá y acá en el sudeste, de mediados a fines de octubre, porque hace más frío, se demora un poco. Empezamos a ver tablones donde no hay ni una flor. ¿Por qué no hay flores? Y porque todavía no tenemos las horas de luz para que la planta las haga y estamos esperando el 10% de floración. Tengo una pregunta. Sí. Justamente cuando tira la alfalfa no florece porque no le dan las horas, pero el volumen es suficiente. ¿Se da el proceso ese que...? ¿De pérdida de calidad? Sí. ¿Eso? Sí, en realidad, si vos la cortás ahí, ¿se reactiva de la misma manera que si tuviera un 10% de floración o no? Sí. ¿Tenés reserva en la corona? Sí. La planta de alfalfa... ¿Se cuentan los nudos para determinar el punto óptimo ahí? La altura. Yo prefiero la altura, pero los nudos los podés contar también. Ajá. ¿Qué altura sería? ¿Qué nudos? 30, así. No tendríamos que entrar nunca a pastorear una pastura de alfalfa que nos pase en mi caso la rodilla. Es mucho más alta. La de Diego no sé. Pero sí. ¿Menos tamaño? ¿Menos tamaño? También podés. Ahora sí que lo vemos. Pero ¿cuál es la historia de esto? Bueno, es esto, lo que charlábamos recién cuando le mostraba la disparadora. La última parcela queda así. Claro. Una consulta. Sí. ¿Eso no estaba relacionado también con el tema del empaste? Claro. Más tiempo por eso. Lo que se vio que... Después hablamos del empaste si querés, pero... El tema del empaste se produce tanto acá, como acá, como acá, como acá. Acá también puede tener empaste. Sí. Ahora que me preguntaste algo de las reservas, ¿no? Claro, yo lo que digo es si para conservar la alfalfa, La planta uno de de los alfalfa... aspectos es que Sí. esté la corona cargada. Bueno, ese tipo, mira, justo es una de las que saqué por el tema del tiempo. Las reservas, esas que se caen después del corte y se recuperan, también tienen una dinámica, tiene esa dinámica entre corte y tiene una dinámica estacional. Eso lo descubrió el neozelandés cuando dijo, bueno, vamos a cambiar el sistema de manejo, uno de los primeros, y les dijo a los productores de allá, les dice, vamos a entrar en pasturas así, para maximizar calidad, para que la última parcela no esté pasada. Uno de los primeros argumentos en contra que encontró de la audiencia es, che, las reservas, no las estamos dejando llegar. Entonces, ¿qué hizo? Agarró la pala y cada 7 días, un tesista agarró la pala y cada 7 días miraba la biomasa de las raíces y las reservas desde el primero en un año, de junio a junio. ¿Y qué vio? Lo que vio es muy interesante, y es interesante para los que tienen mezclas forrajeras con alfalfa. Lo que vio es que cuando los días se empiezan a alargar, la alfalfa empieza a romper las reservas. Las reservas son compuestos de carbono, de proteínas, carbonos complejos, almidón, y las desarman. ¿Para qué? Para obtener el nitrógeno, las moléculas que necesitan para hacer una hoja. Y eso lo hace cuando empiezan a alargarse los días. Lo hace, está preparada para eso. Es como si yo dijera, bueno, ahora empiezo a desarmar el plazo fijo para irme de vacaciones y cuando llegue. Y la planta lo va a hacer para hacer esas hojas, ¿sí? Independientemente del estado en el que está. O sea, que vos si la cortás antes, la planta ya está desarmando reservas por esa dinámica estacional, ¿sí? La cortes cada 40 días o cada 25 días en primavera, las reservas van a caer igual, a un mismo ritmo, en primavera. ¿A dónde iba con lo de las mezclas? Si ustedes tienen mezclas forrajeras, lo que hay que tratar de evitar en esta época, sobre todo, ahora en octubre, noviembre, la planta de alfalfa se jugó la vida. La tipa está desarmando las reservas, ¿sí? Es como desarmar los ahorros. Y si yo tengo una gramínea que la va a sombrear, ahí voy a perder un montón de planta, porque están muy débiles las plantas. Entonces conviene a ese potrero no dejarlo para arroyo. Conviene a lo mejor pastorearlo cada 30 días. El pastoreo también la afecta, pero más la afecta el sombreo
que le hace la gramínea. Entonces, en esta época, si querés una mezcla y querés evitar pérdida de plantas de alfalfa, es imperativo no dar largos intervalos entre pastoreo, porque vas a perder la alfalfa. ¿Por qué? Porque cuando la planta de alfalfa ya detectó que los días se están alargando, viene desarmando reservas. Es como si te pasaras a pesos, si aumenta el dólar, esa es la festuca que la sombrea. Ella desarma las reservas porque se alargan los días para producir mucho, para hacer flores, para hacer semillas. Eso es lo que estás intentando hacer, ¿no? Reproducir. Y entonces sí, no me preocuparía mucho por las reservas en primavera. En primavera. Porque hay una tendencia a la caída. Después de ese trabajito y otra serie de trabajos, a la conclusión que llegamos es que si tenemos de 100 hectáreas, 50 de alfalfa, 60, 45, o como la cuenca lechera de Santa Fe que tienen de 100, 90, y no, esto ya no va más, por eso que veía esa foto que veíamos recién. Y ahora vamos a hablar un poco de cuál es la propuesta, que se basa en estas cosas, es no esperar ese 10% de floración, no guiarnos más por fenología. Lo que vos preguntaste, la altura más baja, hay un momento del año en que es probable que convenga entrar un poco más bajo y dar la vuelta más rápida. Y para guiarnos, a mí me gusta más la altura, mucho más que contar nudos, porque para contar nudos ya hay que agacharse, hay que cortar un tallo, contar, así la altura, la rodilla, no le errás. Y no nos volvamos locos, no es que si yo te digo, ahora en la charla capaz que digo 40 centímetros, bueno, puede ser 35, puede ser 42, pero la guía es esa, ¿viste? ¿Sí? Es inusual. Yo creo que si hacemos un recorrido, un tour y paramos cada 20, 30, 40, 50 kilómetros, buscamos un campo de alfalfa y vamos a ver el potrero donde están los animales, la alfalfa es tan alta, mucho más alta que seguro, no todas, pero en un gran porcentaje. Y en otoño, una pregunta que anda dando vuelta y que creo que, ahora les voy a mostrar los resultados, creo que para esta zona vale la pena al menos, es si la dejamos descansar para recuperar las reservas, porque la dinámica estacional de reservas, la planta que hace, así como cuando los días se alargan, desarma las reservas, del 21 de diciembre en adelante se empieza a preparar para armar reservas de nuevo para pasar el invierno. Es una planta que va a haber estivo otoñal. ¿Por qué altura? A mí me parece que altura acá hay un montón de cultivares, 6 y 10, por eso la dispersión, pero altura te da una idea de cuánto pasto hay. Los nudos no te dicen cuánto pasto hay. El 10% de floración puede ser así, puede ser así. Entonces vos tenés entre 20 y 40 centímetros, tenés entre 1500 y 2500 kilos. Por ahí andás. Entonces ya tenemos una idea de cuánto pasto tenemos. ¿Sí? Y esta curva es feucha, porque acá a lo mejor este es un cultivar 6, es un 10, acá está primavera, está todo el año mezclado, o sea que si lo hacemos por estación, los puntos ya a lo mejor no tendríamos, supongamos que hacemos la curva para la primavera, y bueno, capaz que todos los puntitos están más reunidos alrededor de la altura. Es un muy buen estimador en alfalfa de cuánto pasto hay. También, fíjense, estas son dos curvas, una curva de Nueva Zelanda, los puntos negros, y esta curva de Argentina, donde lo que hicimos fue, íbamos a una pastura de alfalfa, ¿cuántos centímetros tiene? 10 centímetros, la cortábamos. En Nueva Zelanda tenía el 110 centímetros, eran 1000 kilos, el 70% de esos 1000 kilos, o sea, 700 eran hojas. Y si tenía 30 centímetros, el 50% de la hoja. O sea, si tenía 30 centímetros, teníamos 2000 kilos, 1000 de hoja y 1000 de tallo. O sea que no solamente nos dice la cantidad de pasto a la altura, sino que nos estima bastante bien la calidad. Porque ya sabemos que la hoja siempre tiene 90% de digestibilidad. O sea que la mitad a los 30. La mitad de la biomasa tiene 90% de digestibilidad. Tenemos 1000 kilos. 1000 kilos, ¿no pone bien? Bueno, 1000 kilos
que tienen 90% de digestibilidad. Queda saber la digestibilidad del tallo. La digestibilidad del tallo es muy buena. Si esos 30 centímetros se hicieron en 20 días, iba a ser muy mala si fue una seca y los 30 centímetros se hicieron en 50 días, vestido lignificado, pero bueno, ahora tenemos la alpaca nueva. Sí, o sea que nos da una idea muy clara de la proporción de hoja y por lo tanto de la calidad. Bueno, esto lo puse acá, planta de 25 a 35 centímetros de altura, tiene mucha hoja y tallos tiernos y en pastoreo los animales los comen. ¿Sí? Entonces si nosotros en vez de entrar allá arriba, entramos acá y comemos y dejamos un puño así, a los 20 días tenemos de nuevo pasto y tenemos mucha producción estacional de calidad. No te entendí, o no sé si me decís, fue el tema del otoño. Los años después. Estamos en primavera, verano ahora, ¿eh? ¿Está bien? Y bueno, la proporción de hojas se relaciona. Este es un trabajo donde agarramos un montón de datos y vimos ganancia de novillo en parcelas que tenían distintas proporciones de hoja. La más proporción de hoja, de 60 y 70, tenemos entre 800 gramos y 1 kilo de ganancia. Si no hay estrés térmico, calor. Estos son datos de Villegas. Y bueno, con estrés térmico la ganancia de peso general es menor, pero también se relaciona de manera positiva con la proporción de hoja. Por eso la idea es no pasarse de estas alturas para estar siempre por acá. Entonces la propuesta es, al inicio de la primavera, anticiparnos. Yo les digo, bueno, entremos con 40 centímetros, que tengo una gran cantidad de alfalfa que pastorear y en la primera parcela capaz que tengo que entrar con 20. Más bajo. Y después controlar la altura. ¿Y qué es controlar la altura? Y bueno, yo quiero entrar con 40, dejo 5 o 7 centímetros, el resto tiene que estar en el medio. Y si veo que va avanzando la primavera, ¿qué va a pasar? Voy a tener una que recién salió en el de 5. Si hago las cosas bien, voy a tener mucha proporción de pasturas de 40 centímetros, muchas de 30, porque está rebrotando todo rápido. Con un cultivarina 9, porque no nos da el cuero para hacer 2 cultivares, pero es un experimento que está arrancando y calculo yo de acá a 4 o 5 años podemos tener la conclusión. ¿Y comer al piso? Y lo que vimos es que con rollo sí, con animales no te lo comen. No, con animales. No te lo comen, lo podés obligar al piso. Al piso, si no te queda nada. No queda queda nada. marrón. No nada y después. Y después reloj. ¿No? Lo primero que perdés es respuesta animal, que es lo que vendés, digamos. La primera pérdida está en Entonces si va a comer al piso, lo tenés que comer en el día. ganancia diaria. No, nosotros tenemos entre 5 y 7 días en la parcela. ¿Vaca que cría o...? Vaca del día. Al Bueno. piso y No. por eso dije vaca. Una vaca lechera lo pescás en Por su eso vida. dije vaca, porque Sí. en hacer novillo o vaca lechera perdés calidad. Mirá, Pero- esta conclusión está hecha con carne. Esta conclusión está hecha con carne, pero aplica para... No sabría decirte en condiciones, hay que medir todo el gasto energético y demás, pero yo prefiero no comer hasta el piso, salvo que esté haciendo rollo y haya dejado 50 o 60 días. Bueno, si son rotaciones largas, Pasa que la vaca que cría le sobra. y sobra, tiene otros requerimientos, ¿sabes? Más de un ternero no va a dar. Y más cierto que sí, te entiendo, es un animal logrado ya, obvio. Bueno, pero para lo que es recría, Por eso, por Sería- calidad y sí, por eso, sí, calidad, el manejo pero de vos la- fijate que la productividad, acá no se iba al piso, en la filmina anterior no se iba al piso, se dejaban esos 5 centímetros, produjimos más pasto. Y no te quiero adelantar, tenemos algunos resultados de estos que estábamos hablando recién con el señor, de 40, 20 y demás, pero están en los papeles todavía y hay cosas Porque menos la interesantes. pregunta va también por lo que decía el hombre, el tema del tallo y todo eso, el tema de control de malezas también, porque al piso controlamos un montón, no se ensucia nunca. Pero también si vos haces animales que requieren más calidad, podés hacer una comida hasta y repasar Y el repasa el que otro. requieren más Totalmente, calidad. totalmente. Esa práctica es esencial, sí.
Ahora, si vos querés tener mayor cantidad de forraje cosechado a lo largo de la estación de crecimiento, yo no te voy a negociar que te conviene hacer esto y esto y esto, lo que se vio ahí, ¿no? Sí. Y esto, y no dejarla alta e ir hasta el piso. Sí, sí, En mi sí. opinión, ¿no? Es lo que nos dio el trabajo. Nos dio eso. No lo esperábamos, ¿eh? ¿Cómo es la verdad? No lo esperábamos. Cuando hicimos ese trabajo que les mostré, cuando escribimos dijimos, bueno, cuando la nueva propuesta nos va a dar mayor respuesta animal, individual, pero vamos a poder poner más animales en el otro. Y nos sorprendió a nosotros mismos. Bueno, esta la paso rápida, pero básicamente el tema es, si quieren, y si se guían mucho por días, más o menos todos los experimentos que tenemos dando vueltas nos dicen que 35, 30 días, 30, 25, 25, 20, y después empezamos otra vez a alargar. Para esta parte del año, 3% del peso vivo no está bien, midiendo el pasto del puño para arriba, ¿no? Si hace calor, conviene asignar un poco más. El calor depende, ¿no? Ahora que ver las temperaturas del lugar, si estamos un poco más al norte de acá, un poco más al sur. Y lo que a mí me parece que no es innegociable es evitar pasarnos esta altura de entrada. ¿Sí? Esta es una foto simplemente ilustrativa de cómo se ve un lugar que produce poco, porque el pasto está adentro de los animales, no está en el campo. Y este es un lugar que produce mucho pasto, pero no está siendo comido. Ahí termino, Diego, me queda un tema. Te puedo hacer una consultita, no sé si lo vas a hablar vos o Alejandra. ¿Van a hablar de grupos de latencia o algo, no? En la pregunta, ¿eh? Ah, ok. Si no, Diego, me está haciendo señas de dar el fondo acá. Bien. Me dejaste pensando. Teníamos esta pregunta. ¿Sabe lo que es el descanso otoñal? No es que la planta está cansada, sino que le decimos descanso otoñal y venimos pastoreando cada 20, 25 días, dándolo. Y esto viene de latitudes muy altas, en donde dicen en otoño alargar la vuelta de cortes, la vuelta de pastoreo, para que la planta tenga hojas, y como en otoño la planta manda para abajo y hace las reservas que charlábamos, si le dejamos las hojas, capturan carbono, van a hacer las reservas y pasan el invierno, pero eso sale mucho de lugares donde hay nieve, donde el invierno es muy severo. Entonces dijimos, acá habrá que dejar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A campo, en febrero o marzo, lo único que tengo es alfalfa. Después estoy sembrando, estoy cosechando y me queda poca superficie efectiva de pastoreo. Entonces viene un ñate y te dice, dejar a descansar. ¿Qué significa dejar a descansar? Es que vos venías dando 2 hectáreas por día, y tenés que dar 1 hectárea para que la vuelta se te haga más larga. Achicás mucho la oferta de pasto por día, en una época donde no tenés otra cosa. O hay poco, suele haber poco. Entonces, bueno, si yo le voy a decir a alguien, che, dejarla descansar, tendría que saber si se me afecta la producción, si tengo algún beneficio por eso. Perdón, ¿producción de pasto o de carne o leche? Y si das menos pasto por animal por día porque achicaste la franja y no suplementás, se te va a caer la producción animal, ¿no? A eso me refería. Tenés que buscar alimentos de otro lado. Pero la pregunta era, después, bueno, yo te voy a decir a vos, achicar la franja porque a la alfalfa me dijo un canadiense que hay que dejarla descansar en ese periodo para acá la reserva y que pase el invierno. El invierno de Canadá no es el mismo que nuestro. Te voy a decir eso, vos me vas a preguntar, che, pero ¿se me afecta la producción de pasto? Porque si no se afecta, seguimos dando franjas grandes. ¿Qué problema hay? O la pierdo antes a la pastura. Por eso no lo sabíamos. Entonces hice un experimento en donde hicimos lo siguiente. Dijimos, rest, disculpen, no tengo tiempo de... Rest significa descanso. Empiezo a descansar en febrero. ¿Qué quiere decir? Que vengo pastoreando cada 20, 25 días y en febrero alargo a 40 o a 35, ahora no me acuerdo, a 40, acá está, 40, 60 días.
a 40 días, después 60, porque se va haciendo más frío, entonces le cuesta más. Después tenía otra parcelita que en realidad empiezo en el otoño a descansar, ¿sí? Sigo dando franjas grandes, pastoreo muy frecuente y empiezo el 21 de marzo, ahí alrededor de cuando empieza el otoño calendario. Después teníamos otro tratamiento donde empezábamos a descansar cuando arranca la fecha probable de primeras heladas. Y después uno que nunca. Y veré que nadie lo haría, pero queríamos ver qué le pasaba a las plantas. Esta es la figura del experimento. Lo hicimos con un grupo 10 de WL y con un grupo 6 de WL también. ¿Qué vimos? Se los resumo para no... Lo que vimos es que la producción anual, obviamente el primer año la sembré. En otoño todavía no hice ningún tratamiento, ¿no? Arranca el otro otoño. Si descansa o no descansa. O sea que en el primer año las que descansaron temprano, las que empezaron en mitad de febrero, mitad de marzo, produjeron lo mismo. Unos 17.000 kilos. Abajo están las lluvias. En el segundo año, ya el segundo año efectivo de la pastura, las que descansaron más tarde produjeron algo menos, unos 2.000 kilos. Y en el tercer año siguió cayendo esa producción, ¿sí? O sea que la verdad que acá en el sudeste, con los dos grupos pasó lo mismo. No hubo diferencia entre grupo 6 y grupo 10 en productividad anual, ni tampoco grandes diferencias en otoño y en salida de invierno. Al menos con estos dos cultivares, hay muchos cultivares 6, muchos cultivares 7, muchos cultivares 9, o sea, no nos puedo dar una respuesta general, pero con los dos que probamos. Y lo otro que nos llamó mucho la atención es que la pastura con descanso no mostraron esa típica caída de producción que se ve en alfalfa al tercer año, se empieza a caer, al cuarto se derrumba. ¿Sí? Al menos lo hicimos 3 años, después nos agarró el COVID y nos tuvimos que cortar todo, no podíamos ir al experimental. Fue muy estable, a pesar de que también las lluvias fueron bastante distintas. O sea que el descanso te conviene porque te mantiene más estable la productividad, no se cae la productividad en 3 años, ¿sí? Pero tenés que tener, bueno, si voy a achicar la franja ya en marzo, en mitad de febrero marzo, tengo que buscarle algo de comer a los animales, tengo que pensar, charlar con el ingeniero agrónomo que me asesore y decir, che, ¿cómo quisiera hacer el descanso en mi alfalfa? Vamos a acomodarnos para que no nos pegue tanto, porque después me lo vas a devolver. Junio, julio la comieron, la siguen comiendo. Sí, se vino cortando todo el año. ¿Cuándo te lo devuelve? ¿Y la de grupo 6? ¿Tiraba algo? Tiraba, ahí tenés la foto. ¿Cuándo te lo devuelve? Te lo devuelve en el mismo otoño ya, apenas dejaste de hacer el descanso en febrero o marzo, fíjate la tasa de la que descansó en febrero. Te lo devuelve en el invierno, ahora les muestro la foto, y a la salida del invierno y hasta mitad de la primavera, o inicio de primavera, que es el 22 de octubre. Ahí te devuelve el pasto. Ahí redondeamos, cerramos. Bien. O sea que el otro impacto que tiene el descanso, aparte de mantener la producción de esa pastura, es el pasto que vos le estás retaseando en el otoño porque achicaste la franja, lo vas a tener acá, en el invierno. Esta es una foto. Esta parcela tiene 50 días de rebrote, o sea, viene rebrotando del 1 de julio al 19 de agosto. Acá tenés el grupo 10 y acá tenés el grupo 6. Y esta también tiene 50 días de rebrote del 1 de julio al 20 de agosto. Las dos tienen 50 días de rebrote, esto y esto. Acá es porque sacábamos raíz en algunos lugarcitos para ver otras cosas que no viene el caso. Este es el próximo rebrote, son 17 días de rebrote del 19 de agosto, o sea, al 5 de septiembre. Esta se hizo el descanso, esta no se hizo el descanso. ¿Sí? Esta foto que estamos viendo acá es esto, ¿no? Es esto acá. Acá está el grupo 10 y acá está el grupo 6. Las alturas son distintas, cuando vos los cortás y los pesás, pesan lo mismo. Distribuyen la biomasa, la masa de otra manera. Y el tercer impacto tiene más que ver con si la pastura va a persistir o no. Estas son los kilos de raíz que hay hasta el metro.
no me acuerdo si está hasta el metro o hasta los 30 centímetros. Las que descansaron temprano, fíjense que tienen 6.000 kilos, esto se hizo en un momento determinado, y las otras tienen raíces, menos biomasa de raíces por hectárea. Esto es por hectárea. O sea, yo me atraso en el descanso y se cae la biomasa por hectárea de raíz. Hay así, ¿vieron que cuánto es el número? 200 es el colesterol, si estás arriba o si estás abajo. Bueno, en alfalfa las raíces se establece que tenés que tener 3.000 al menos, para estar saludable, 3.000 para arriba. Y este es el número de plantas, también al segundo año, si no lo recuerdo, ahí está la fecha. Y solo se afectó en donde hay que ser muy agresivo para que las plantas se mueran realmente. ¿Sí? Las plantas sobrevivieron a los dinosaurios, van a sobrevivir a nosotros. Solamente acá que le dábamos tijeras salía un poquito y le dábamos con todo y así todo quedaba bastante planta. A mí me parece que lo más interesante de esto es que comenzar tarde el descanso no afecta el número de plantas. Pero si dividimos los kilos por hectárea por las plantas por hectárea, sí nos afecta el peso de la planta, el peso de la raíz. ¿Sí? Entonces nos expone, nos deja individuos más famélicos, más expuestos a una maleza, a una seca, a algo, a un pulgón que nos olvidamos de controlar, a un trip, a lo que fuera, cualquier contingencia está menos preparada. Entonces, yo creo que lo que podemos decir de esta serie de trabajos que hemos hecho es que no vemos mucho sentido en pastoreo al 10% de floración, que si hay mucha superficie, en general conviene adelantarse, entrando más bajo, porque la alfalfa va a despegar, ya que está quemando reservas, está vendiendo los ahorros, se va a ir de viaje, como sea. Y en general tenemos buen clima en general en nuestra primavera y la planta tiene nitrógeno, o sea que la poca lluvia que le caiga la va a hacer producción efectiva, porque está tirando todo para arriba, tiene nitrógeno. No, yo no sabía fenología, pero es válido lo de los nudos, porque en general cuando vos entras habrás escuchado 8 o 9 nudos, la altura es esa, coincide, aunque a veces no, si hay una seca tenés 8 o 9 nudos y estás así, y si viene un año extremadamente excepcional tenés 8 o 9 nudos y estás pasado los 40, pero ahí anda. El tema de los nudos es como nosotros, todos tenemos la misma edad, pero algunos somos más gordos, otros más flacos, entonces la altura, la biomasa son mejores predictoras de cuánto hay y qué calidad tiene. Si quiero más productividad y estabilidad entre años, más pasto en otoño, invierno, salida de invierno y probablemente más persistencia. ¿Por qué digo probablemente? Y porque no pudimos seguir más años en trabajo. Creo que conviene hacer el descanso en febrero o marzo en esta zona. No sabemos en el norte, pero estamos acá. Perdón si me extendí. Bueno, gracias Germán. No sé si alguno tiene alguna pregunta antes del break. Ahí, Martín. No te animaste a hablar del empaste. No, porque mirá, y te voy a decir por qué. Cuando pasamos de pastoreo continuo a rotativo, el miedo para hacer el cambio era el empaste. ¿O no? Yo me acuerdo que mi viejo tenía alfalfa y era chiquito y llegaba a mi casa y decía del empaste. Y hablaba con el ingeniero de y siempre que proponemos un cambio, el miedo es el empaste. En todos los experimentos que les mostré, en el primero se controló, como les decía, con un producto en la bebida y vigilancia. En el segundo ese de 14 días, 28, se usaron bolos, se murió un animal en el de 28 días. Y cuando vos hablas con gente que investigó el empaste, que sabe mucho más de empaste que yo, al menos no sé nada, ellos lo que te dicen es, vos de empaste ¿querés alfalfa? ¿Y querés cosechar lo que produce la alfalfa? De las 10 medidas que hay para el empaste, agarrá 4 o 5. Preoreo es la más, quizás una de las más eficaces. Por ejemplo, acá se corta la parcela entera. Yo fui a visitar a este señor de Nueva Zelanda y ellos lo que hacen es, no cortan la parcela entera, cortan como una cancha de fútbol, una franja sí, otra franja no, y con eso también lo controlan.
Y bueno, en el sur de Córdoba, por ejemplo, nos pasó que cambiaron el manejo por esto y una reunión así, ¿no? Entonces nos fuimos a tomar el café y me dice, che, te lo digo ahora, porque después que hicimos lo que vos decís, y se nos murieron empastados 50 animales. Digo, lo hubiese dicho. No, dice, pero produjimos la misma carne que el año pasado. Dice, o sea que con 50 animales menos, o sea que dice, ahora el año que viene compro los bolos, no sé qué iba a hacer. Sí, es así. En una reunión con Nueva Zelanda, los farmers, ellos lo que dicen es que como el animal come una mezcla de tallo y hoja porque está más tierno y no se lesiona tanto y no hay tanto, ¿cómo lo explico? No hay tanto cambio de dieta entre una parcela y la otra porque es todo calidad y cuando sale más la otra que es todo calidad, no hay tantos ayunos, que eso ellos ven menos empaste. Es una observación. No sabemos si es por eso. Lo que decía él, hay potreros que empastan. Hay campos que son más empastadores que otros. En el INTA Balcarce, en la Reserva 7, el módulo de producción de carne, hace 2014, hace 10 años que manejan así la alfalfa, no ponen nada, nunca tienen empaste. No toman ninguna medida, o sea, es como hasta arriesgado. No tienen empaste. Yo creo que la principal clave del empaste es, bueno, saber que alfalfa lo tiene. Si vos querés una especie que produce 17.000 kilos y comerte los 17.000 kilos y preocuparte por el empaste. Ahora, si por demasiada preocupación de 17.000 te vas a comer 8.000 y capaz que te conviene sembrar otra cosa y comerte otra cosa más barata, más fácil de manejar, que también vendan ustedes. Pero... sí, y sí, porque un señor hay miles de anécdotas. Empezamos con el tema un señor de Madariaga, me acuerdo que le dijo, poné los animales de Mar del Plata, es el campo Madariaga. Y después los amigos, no, vamos a sacarlo. Con mucho miedo, porque obvio, se te ponen 60 animales, ¿cuánta plata hay? Yo me río porque tengo animales, pero hay un montón. A mí me parece que la clave es el ayuno. Yo lo comparo con... Todos han ido a alguna fiesta de cumpleaños de chicos. Los chicos son bastante, ¿no? Llegan los confites y siempre hay alguno que no come, porque lo pechan o porque es más tímido. Después llegan los panchitos y también, capaz que no come. Cuando llega la torta, se atraganta de torta, le sube tiene un pico de glucemia. Yo no sé si con los animales pasa algo parecido, pero el tema del ayuno todos los que saben de empaste coinciden, evita ayuno, si vacunaste y están encerrados, no lo largues con la alfalfa tierna, buscarle la vuelta para que, cosas así, más no puedo decir, hay un montón de técnicas para mitigar el empaste, los bolos son buenos, a nosotros nos murió uno con el bolo, y lo abrieron y el bolo estaba, no sabemos por qué se murió. Los productos de la vida son buenos, la vigilancia es buena, a mí me gusta mucho el preoreo, pero bueno, hay que tener una cortadora y hay que dedicarle tiempo, a la mañana cortar para el pastoreo de la tarde, a la tarde cortar para el pastoreo de la mañana. Yo prefiero evitar ayunos. ¿Hay empaste? Hace franja de 3 días. Si calculás mal la franja de un día, capaz que tenés un ayuno de toda la tarde comiendo poco, y al otro día tenés un problema. Hace franja de 3 días, el segundo día lo vas a ver, te permite corregir. No sé. Alfalfa va a empastar. ¿Hay alguna otra pregunta? Grado de reposo. ¿Menos complicada? Claro, porque Tandil tiene particularidades de cerca, entonces manejarás un poco el clima de Tandil, zonas muy frías. Manejábamos siempre grupos de latencia 5, 6. Originalmente, como decía Alfredo, arrancamos con la CUF hace 30 años con el que era el grupo 9. Entonces hoy convivimos 5, 6, 9. A ver si, digamos, y la pregunta mía es la persistencia, si se ha ido modificando mucho en la genética de la alfalfa. A ver si tienes algún tipo de sugerencia o algo para esta zona. La primera sugerencia es que si vos tenés algún cultivar... Pensando en producciones donde uno apunta casi a comerla todo el año. Entonces, la 9 no te va a producir mucho en invierno acá porque se frena por temperatura. Se frena porque vas a tener a lo mejor un plus ahí en marzo, abril. Te digo de los cultivares que estuvimos evaluando nosotros. Evaluamos estos dos que les mostraba, de lo de B,
vimos una pequeña diferencia ahí en marzo-abril, era un 10, no un 9. Y una pequeña diferencia pequeña diferencia, te estoy diciendo, un corte donde una produjo 2.000 y la otra 1.500. ¿Sí? Y lo mismo en el otoño, sumar los dos cortes son 1.000 kilos al año. Es una parcela que la mimamos, la charlamos, yo no sé en el campo, eso sí. Después hicimos otro experimento con otro cultivador de otra empresa y tampoco no encontramos, ahí directamente no encontramos productos más, un poquitito más a las 7. Y no tenemos mucho más experiencia cuando tenemos la red de subdivisión de cultivares. Ahora, en Nueva Zelanda, que es más a la altura de lo que sería acá Puerto Madryn, persisten más las grupos 5 o 6 que las 9 10. Sobre todo en sistemas de pastoreo donde se da la vuelta cada 25 o 35 días. Está demostrado eso. Se quedan sin plantas directamente. Pero te estoy hablando de 1000 kilómetros más al sur de acá. Yo de lo que veo acá, en ese experimento que no lo pudimos seguir, mi impresión era que las 10 estaban más al borde del knockout, pero por ahí te sacan una piña al final y te la toman a la otra, no sé, pero las veía más flaca de planta, sí. Tuvimos que hacer una aplicación, por ahí era demasiado sin latencia, tuvimos que hacer una aplicación de herbicida, la hicimos con todas las condiciones y le pegó, como que yo la noto, o la noté a esa, no a todos los cultivares, porque no tengo esa mirada terretero, más expuesta y más difícil. Si tengo que hacer una aplicación de herbicida, capaz que si le va a pegar a alguien más, va a ser a la 10, a la 9-10, que me quedo sin presión. Carlos Canjiano, que fue un investigador de INTA de hace tiempo, tiene algunas publicaciones donde él tampoco encuentra diferencias entre la Monarca y la Victoria, no sé ni siquiera están en el mercado, quedan también una 6 y una 8, 8 y medio. Todas las cosas, las puntas donde tengo para agarrarme y decirte algo es, no hay diferencia. Puede haber un plus ahí, en el otoño, pero muy chiquito, ¿no? Como el plus que en el centro, perdón, que por ahí referencia al centro de Santa Fe, ahí tenés 3.000 kilos de diferencia en invierno entre una 6 y una 9, es como una hectárea de verdeo. Bueno, sí, ahí, obvio, lo bajo cerrado. Pero acá no, porque el frío te reduce toda esa ventaja y si hay que aplicar un herbicida más en bueno, pero... ¿Puedo meter un bocadillo? Claro, sí. Nosotros lo que estamos viendo, bueno, un poco a nivel general país, es que hay diferencia entre los cultivares grupo 6 y 9 en cuanto sobre todo a la persistencia. Antes era al revés, como decía Germán, los cultivares 5 o 6 eran mucho más persistentes que los grupos altos. Lo que pasa es que el mejoramiento genético apuntó mucho más a los grupos más altos, el grupo 8 o 9. Y hoy en día, en la zona centro del país por lo menos, cuando uno compara la durabilidad de un stand de planta de un alfalfa grupo 6-7 versus 8-9, tenés más durabilidad que un grupo 8-9 ante el mismo manejo. Después acá particularmente en la zona... ¿A qué se lo adjudican, Diego? Y tolerancia a enfermedades sobre todo. Porque sobre todo se notó más en los años más húmedos, se marcaba más esa persistencia a favor de los grupos más altos. Acá particularmente de los clientes que tenemos, que son de Agropecuaria Moreno, tenemos, no como decía Germán, con grupo 10, porque básicamente en esta zona el grupo 10 no puede expresar su potencial, pero sí vemos diferencia entre los que están usando un grupo 8, un grupo 9 y un grupo 6, ¿no? Tienen una mayor productividad hoy en día los grupos 8 o 9. Lo que pasa es que el grupo 6 lo que te favorece, te ayuda al manejo que decía Germán, ¿no? En el caso otoñal, el grupo 6 medio que te lo hace solo. En cambio el grupo 8 o 9 tenés que intervenir vos como... Sí, detalles que no conté. Cuando vos mirás el impacto del descanso... Es más grave en el grupo 10 que... Es decir, che, si tengo una parcela 10, tengo que hacer el descanso sí o sí. Si tengo una 6, me puedo estirar un poquito. Pues te lo marca solo. Y porque cuando cortás y pastoreás, queda hoja abajo. Sí. Coincido con lo que dice Germán, que obviamente acá la diferencia entre los grupos se atenúa mucho. Diego, perdón, ¿no te parece que podemos aprovechar el break y continuamos hablando ya? Dale. Porque se nos estira mucho, si no después la segunda charla. Bueno, la que es resistente al glifosato, ¿qué grupo es? Hoy es grupo 9, había una grupo 8. Esa está andando muy bien, pero no tiene malezas. Por eso yo le decía, hay que ser muy hereje para matar una planta con el corte.
La planta de la pastora de alfalfa la perdemos por maleza en Argentina, básicamente. Así que bueno, era ese bocadito. Ahora hacemos un break, después del break sigue Alejandra Marina con todo lo que es fertilidad y correcciones de suelo para producir alfalfa de alta producción y va a comentar también Fernando Borietti y la empresa Bipop los productos que tienen en ese sentido.